Sí, buenas, muy buenos días. Pues les traigo otro video, ¿verdad? Cómo los protestantes atacan al católico. Cómo es, para mí, la única, el único ataque que se puede sostener, el único ataque que se puede tener en consideración y que al católico pues nos hace más renuentes en en nuestra vida de lo que vamos a hacer, más cuidadosos, más con un celo apostólico apegado a las actitudes evangélicas que debemos de procurar llevar en nuestra vida. eh, a veces se resbala uno y bueno, cae, comete pecado, se confiesa y ese confesionamiento, ahí empieza la interacción y la división, ¿sí? Entre católicos y cristianos pseudo cristianos, ¿va? Por eso les llamamos hermanos separados o hermanos protestantes, porque para todo protestan y ahorita vamos a determinar, ¿sale? Estamos en Gálatas capítulo 5, versículo 13 al 15. Lo vamos a ver cómo textualizan y profundizan esta parte bíblica para atacar al católico y de una manera sostenible, la única manera sostenible de atacar al católico, ¿sí? De una proporcionalidad que se pueden dar varios o bastantes ejemplos, ¿sí? De ello. Dice Gálatas capítulo 5 versículo 13: nuestra vocación, hermanos, es la libertad. No hablo de esa libertad que encubre los deseos de la carne, sino del amor por el que nos hacemos esclavos unos de otros. Pues la ley entera se resume en una frase: amarás al prójimo como a ti mismo. Pues si se muerden y se devoran unos a otros, cuidado, que llegarán a perderse todos. Con esta frase, con esta frase, el protestante ataca al católico, ¿sí? Amar a tu prójimo como a ti mismo. Amar, ¿quién es mi prójimo? Una persona, amigo o enemigo, es mi prójimo. En mi prójimo lo vemos todos los días, convivimos todos los días, estamos seguros de que nos lo vamos a topar diariamente, constantemente. Ahí está mi prójimo, trata a los demás como quieras que te traten a ti. Ese es la regla de oro del protestante y el punto de entrada al ecumenismo. Entonces el amor racional se emite frente a las demás personas. ¿Por qué lo encaja en esta parte? Porque se habla del mandamiento 4 al 10, es decir, los mandamientos del prójimo, los mandamientos del humano, del ser, de la persona, tú, yo, todos, ustedes, ellos, aquel, aquella, aquellos, todos somos del género humano y dejan claramente tres mandamientos que no se anteponen en este mandamiento, ¿sí? Que son los tres primeros. Los tres primeros mandamientos: amarás a Dios sobre todas las cosas, no jurarás el nombre de Dios en vano y santificarás las fiestas, quedan fuera de este reglamento. Fuera de este reglamento, porque son divinos, porque son pertenecientes a Dios, la clase espiritual, la clase sublime, la clase elevada por encima del ser humano.
Cuando empiezan a atacar los protestantes que hay sacerdotes pedófilos, ha habido, y que ponen nombres y apellido, que hay religiosas que se metieron con hombres o entre ellas, que hay eh, que han cometido arbitrariedades con el resguardo de algún juez, con el resguardo de las autoridades, con el resguardo de muchos arbitrariedades económicas, culturales, arbitrariedades civiles, arbitrariedades de ley, nacionales, estatales, federales, municipales, que ha habido desventaja en ciertas participaciones de la vida social, no sé, la Edad Media, castigos impuros, indecentes, que ha habido cuestionamientos de parte de la Iglesia Católica en religiosos como la cristiada, ¿ah?, que abolía una parte de, de, de ser retenidos y luego la respuesta armada o las cruzadas en Tierra Santa, ¿no? Entonces, todos estos cuestionamientos, todos estos parten de los 7 mandamientos, de los mandamientos del prójimo. Por eso, la Sagrada Biblia y los protestantes evocan a esa participación. Se los leo, mis hermanos, se los leo, porque evoca las letras pequeñas, ¿verdad? Dice, estamos en Gálatas 5, versículo 14. Pues la ley entera se resume en una frase: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si se muerden y se devoran unos a otros, cuidado, que llegarán a perderse todos. Cuando no tienen el carácter de servir una religión, hablamos de los curas que no hacen bien su trabajo, de las religiosas que no están atestiguados para hacer el celo apostólico. Hablamos de los de los laicos y de las laicas que meten su cuchara y que no guardan el, el poder y la autoridad, sino lo ponen en su propia persona para servirse a ellos y no a los demás, al prójimo, ¿sí? Entonces, todo el tiempo, toda la vida va a haber este tipo de morderse, de querer poder, de querer poseer, de poder tener una decisión. Todo esto es elocuente y es en la parte en la que el protestante está allí y seguirá, porque todo el tiempo, toda la vida va a haber errores humanos, sí. Y bueno, pues esto es básicamente los mandamientos del 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿sí? Entonces, y los mandamientos primeros, el primero, el segundo y el tercero. Cuando se mezcla con lo espiritual, con lo divino, ahí es donde la puerca torció el rabo. Ahí es donde ya no cuadran. Al católico nos pueden decir que somos idólatras cuando idolatramos a Jesús Eucaristía. Pues no, es la idolatría válida, sostenible en la Biblia. Podemos decirle al católico que la Virgen María tuvo un hijo primogénito, uno, nada más. Que le inventen más, pues es un juego de la, del
del lenguaje, de la lingüística. El hebreo maneja así. La palabra no tiene muchas particularidades en el árbol genealógico y dice hermanos a todo un clan familiar cercano. Y ya se ha aclarado. El bautismo, de la misma manera, en el lenguaje lingüístico hebreo no se maneja, se maneja recién nacido y de recién nacido a niño. No se maneja la palabra bebé. En la Biblia no existe la palabra bebé. Entonces cuando uno dice bebé, se bautizaron, perdón, cuando uno dice niño que se bautizaron, también se incluyen a los bebés. Es simple, es fácil, sencillo, ¿no? El purgatorio, si yo me porto bien y no resarzo el daño o el daño está allí, me voy al purgatorio para sentar una sentencia de purificación. ¿Quién está en el reino de los cielos? La Virgen María, sentada a la diestra, a la derecha, a un lado, tomando el lugar que dejó vacío Luzbel por miles de millones de años. Eso no, esos ataques dan risa, causan una elocuencia de decir, estoy bien cimentado, nadie me puede mover, porque la Biblia me muestra que la Santísima Virgen María, que le tienen odio porque se sentó al lado de la diestra, al lado de donde estaba Luzbel. ¿Quién viene siendo Luzbel, mis hermanos? En Juan 8:44 da el margen Jesucristo. Ustedes tienen por padre al diablo y quieren cumplir sus malos deseos de matarme. Él era homicida desde el principio y no perseveró en la verdad porque no hay verdad en él y lo que le ocurre decir es pura mentira. Entonces el diablo nos orilla a desmentir desde la óptica de los 7 mandamientos. El 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. Son mandamientos del prójimo. Hay que cuidar nuestro celo apostólico a los sacerdotes, a las religiosas, a los laicos, hombres y mujeres laicos de la grey que Dios ha constituido en nuestro Señor Jesucristo. La Iglesia Católica sostiene en nuestros sacerdotes los 7 sacramentos que instituyó nuestro Señor Jesucristo. Identificamos plenamente que los ejerce los sacerdotes católicos. Estamos en la iglesia que Jesús Cristo fundó y no nos van a mover para ahí, para nada. Nosotros podemos probar con datos históricos y corroborados desde el Papa Pedro hasta el Papa Francisco en la actual, en una sucesión apostólica, y podemos dar evidencia de ello. Mis hermanos, muchas gracias y que hay que cuidar el celo apostólico, mis hermanos. ¿Por qué? Porque es importante y porque nos lo remarca la Sagrada Biblia. Muchas gracias.